Mario Strikers Battle League se estrena el próximo 10 de junio, así que es momento de contarte lo que debes saber del juego antes de su lanzamiento. Para esto reúno la información disponible hasta ahorita en este video. Recuerda que no es una reseña, eso toca ya que haya podido jugar el juego. Hola, yo soy Ramón y te doy la bienvenida a un nuevo video de Mapache Runs. En mi canal hago reseñas, opiniones y otras cosillas de videojuegos desde el punto de vista de un entusiasta y consumidor. Antes de empezar quiero mandarles un saludo muy especial a algunos Patreons del canal. Coronita, Eddie S, Javier Yáñez, Pedro Guevara, Eduardo Álvarez, Edgar Ramírez, Juan Rivera y Ricardo Peri, muchísimas gracias por su apoyo durante este último mes. Ahora sí, continuamos. Si nunca has jugado Mario Strikers, lo básico que debes saber es que es otro de los spin-offs deportivos de Mario, con dos diferencias clave. La primera es que es desarrollado por Next Level Games, quienes también desarrollan Luigi's Mansion, a diferencia de Camelot, quienes desarrollan Mario Golf y Mario Tennis. Esto nos da una expectativa un poquito mayor sobre la calidad del juego, al menos en visuales y animaciones. Y en videos que se han lanzado como las celebraciones de los personajes, esto sí parece ser cierto. La otra es que, aunque muchas cosas son parecidas, el deporte que juegan no es fútbol. Según Nintendo, el deporte se llama Strike y por eso verás que se pueden usar las manos y hacer otros movimientos que en un partido de fútbol estarían prohibidos. No creo que alguien espere que se sigan las reglas de los deportes en los juegos de Mario, pero lo digo por si acaso. Jugando 5 contra 5 en estadios rodeados de una cerca eléctrica en lugares como el Castillo de Lava, la Mansión Terrorífica o la Jungla Impenetrable, así se llaman, Mario Strikers es un juego más arcade, así que no hay faltas ni cosas así. Puedes hacer entradas para tratar de derribar a los del equipo contrario y utilizar objetos como los caparazones o la estrella para asegurar tu victoria, además, claro, de movimientos regulares como fintas, pases o tiros a gol. Mientras que puedes jugarlo con el set de movimientos normales sin preocuparte por más, algunos tienen variantes perfectas como los pases, las entradas o los tiros a gol. Si aprietas o sueltas el botón según corresponda, harás un movimiento perfecto que podría dejar en el suelo más tiempo a tu contrincante o tener más posibilidad de anotar. Probablemente en niveles más competitivos esto sea prácticamente obligatorio. También hay tácticas como la entrada en equipo donde empujas a uno de tus compañeros y te ayuda a cubrir más terreno en menos tiempo, o el poder dirigir los tiros a gol. Los hiperchutazos son técnicas que varían entre personaje y personaje, pero con el mismo propósito, anotar un gol. Para ejecutar un hiperchutazo tienes que conseguir el orbe Strike que sale de repente en el campo. Al conseguirlo, cualquiera de tu equipo podrá hacerlo. Para ejecutarlo es necesario cargar el tiro, pero también apretar el botón en el momento justo en las partes azules de una barra que aparece. Si consigues hacerlo en ambas, tu tiro no podrá pararse. Si no, es posible que el portero logre bloquear el gol, así que no es una manera infalible de ganar. Las partes azules dependen de los valores de técnica del personaje, así que asegúrate de usar a uno que te la ponga más fácil. Y si estás bajo el efecto de un objeto, tu hiperchutazo será mucho más potente. Si anotas con esta técnica conseguirás 2 puntos en el marcador, pero aunque falles el gol, tendrá un efecto en los del otro equipo como derribarlos o dejarlos confundidos unos segundos. El juego de inicio sale con 10 personajes: Mario, Luigi, Bowser, Peach, Rosalina, Toad, Yoshi, Donkey Kong, Wario y Waluigi. Nintendo ha confirmado que se agregarán más personajes en actualizaciones gratuitas, pero cuáles no sabemos, así que aún hay esperanza para Daisy. Como mencioné, los personajes tienen distintos valores que les permiten efectuar algunos movimientos con más eficacia que otros. Por ejemplo, Bowser y Donkey Kong son más adeptos a entradas por su fuerza. El jugador contrario quedará en el piso, pero si intentas una entrada con Toad, por el contrario, podrías detenerlo un segundo, pero no perdería la pelota ni nada. Peach es más veloz, Mario es más versátil y así. Con las monedas que consigues en el juego es posible ir desbloqueando accesorios para los personajes y cambiar sus atributos, pero según Nintendo Life no te da precisamente una ventaja sobre otros porque los puntos de atributos se quedan iguales. Es decir, podrías equipar un accesorio que te dé más 2 de velocidad, pero a la vez te quita 2 puntos de fuerza. Combinando los diferentes personajes, poniéndole atención a sus atributos y, de considerar lo necesario, cambiarlos con accesorios, es que deberías construir el equipo que mejor se adapte a tu estilo de juego. Mario Strikers Battle League te permite jugar de manera local con hasta 8 jugadores en la misma consola, cada uno con su propio control. El juego incluye copas donde compites contra la computadora, que sería como la campaña. Para partidos en línea puedes jugar con 2 personas en la misma consola, pero además de eso hay otro modo que se llama Club Strikers. Puedes crear tu club con hasta 20 personas y si eres el dirigente puedes gestionar cosas como los colores del uniforme y el estadio. Con tu club, con otros jugadores o en solitario, debes jugar contra otros ya sea durante las pretemporadas, en partidos amistosos o en las temporadas que determinan tu clasificación. Dependiendo de tus resultados es que asciendes o desciendes de división. Si ves este video antes del 3 de junio hay un demo en la eShop que te permite jugar el tutorial y leer información del juego, y del 3 al 5 de junio en ciertos bloques de horas probar el modo en línea contra otras personas antes de su lanzamiento el 10. Eso es, a grandes rasgos, lo que debes saber de Mario Strikers Battle League. ¿Qué opinas de este juego? ¿Te interesa jugarlo? No olvides dejarme tus comentarios abajo.
Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video y si te gustó no olvides suscribirte. Bye.